ineficacia de las penas. Así, para concluir, nuestra doctrina de la eficacia de las penas no consiste, como los criminalistas clásicos han aparentado creer para comodidad de la polémica, en negarla en absoluto, sino más bien en combatir el prejuicio común e inverterado, según el cual aquellas serían contra la criminalidad el mejor y el más útil de los remedios. Nosotros decimos, en verdad, que la pena, como medio represivo, tiene una eficacia mucho más bien negativa que positiva, no solo porque deje de producir los mismos efectos sobre todas las categorías de delincuentes, sino porque su utilidad consiste, más que en el poder imaginario de convertir un ser antisocial en un hombre social, en evitar los males ciertamente considerables que produciría la impunidad, desmoralizando la conciencia popular en presencia de los actos criminales, aumentando más aún la imprevisión de los delincuentes y no oponiendo, en fin, un obstáculo material a la repetición de los delitos por los condenados, los cuales por lo menos son reducidos a la impotencia mientras dura la expiación. Lo mismo acontece con la educación. Se exagera también en general la fuerza de transformación que posee, pero la educación que ejerce desde la primera edad una acción prolongada, más grande por esto mismo que la de las penas, debe sus ventajas mucho más a lo que ella impide el desarrollo de las tendencias antisociales existentes en germen en casi todos los hombres, que al poder que se la supone de crear tendencias y energías sociales entre los individuos que no las han recibido por herencia al nacer. Precisamente esta eficacia negativa de las penas, sobre todo durante el tiempo que dura su ejecución práctica, es la que nos ha hecho adoptar la opinión que expondremos en el capítulo 6, o sea, que no desaprobamos la tendencia de la escuela clásica a hacer las penas más suaves en su aplicación disciplinaria, pero en cambio consideramos un error completo y peligroso esta dulcificación continua que quisiera llevarse hasta el punto de vista de la duración. Comprendemos muy bien por lo dicho que la pena no deba ser un tormento infundado e inhumano, pero nos oponemos al desquiciamiento de todo principio de justicia social, que hace que las prisiones sean más cómodas y más confortables que las viviendas reservadas a las gentes pobres y honradas, que pueden, en tanto que permanecen apartadas del delito, morir en ellas de hambre aguda o crónica, porque la sociedad no les asegura la alimentación y el alojamiento más que cuando cometen actos culpables, por cuya razón también el sistema celular tan en boga en nuestros tiempos entre los criminalistas y penólogos clásicos no goza de nuestras simpatías, toda vez que es inhumano, estúpido e inútilmente dispendioso, pero que la pena para los criminales ordinarios y de tendencias congénitas debe ser asimismo una segregación cada vez más breve del condenado, puesto temporalmente fuera de la vida civil, es un absurdo psicológico y un peligro social, y sin embargo tal es la idea en que se inspira el nuevo código italiano. Pues bien, sin hablar de los efectos desastrosos de corrupción y reincidencia de las penas de corta duración, efectos que deplora al presente la unanimidad de los penitenciaristas, es evidente que se quita así a la pena la parte más considerable y segura de su eficacia negativa contra la criminalidad atávica, el mérito que tiene de impedir al menos la repetición de los ataques criminales durante todo el tiempo que dura la expiación. Admitiendo pues que las penas, lejos de ser la panacea cómoda, que constituyen generalmente a los ojos de los criminalistas clásicos, de los legisladores y del público, no tienen más que un poder muy limitado para combatir el delito, es lógico que el sociólogo criminalista pida otros medios de defensa a la observación positiva de los hechos y de su génesis natural. Las 1000 experiencias de la vida cotidiana de la familia, de la escuela, de las asociaciones, así como la historia de las vicisitudes de las sociedades, nos enseñan que para ser menos perniciosa la explosión de las pasiones es preferible abordarlas de flanco en su mismo origen que atacarlas de frente. El marido inteligente, para conservar la fidelidad de su mujer, cuenta con otros recursos mejores que con los artículos del código dirigidos contra el adulterio. Betham relata que en Inglaterra, reuniendo el transporte de viajeros al servicio postal, se ha hecho desaparecer completamente los retrasos sensibles causados por los correos borrachos, contra quienes resultan inútiles las fuertes multas que se les imponían. Ciertos refugios cubiertos y discretos, colocados en sitios convenientes, contribuyen mucho más a la limpieza de las poblaciones que las multas y los arrestos.
El maestro de una industria obtiene de sus obreros un trabajo más asiduo y una producción más satisfactoria, interesándoles, aun cuando sea en una pequeña cantidad, en las ganancias obtenidas, que con multas y castigos en las universidades alemanas se han neutralizado en gran parte las rivalidades y la intolerancia académicas, retribuyendo a los profesores según el número de sus alumnos, interesando en consecuencia a las facultades en llamar y favorecer a los mejores maestros a fin de atraer el mayor número de estudiantes. De igual manera, se excita la actividad y el celo de los profesores, magistrados y empleados, aumentándoles su remuneración, no en razón solo de su antigüedad, sino de los progresos que demuestran por sus publicaciones, por el número de sentencias no revocadas o de medidas no reclamadas, etc. Todo el mundo sabe que el obrero trabaja mucho más cuando se le retribuye a destajo que cuando lo es a jornal. Y muchos industriales abusan de ello para explotar mejor su potencia de trabajo. Se regula mejor la actividad tornadiza y destructora de los niños, distrayéndola con juegos apropiados, que esforzándose inútilmente en reducir aquella o castigarla con gran daño de la higiene física y moral. Así también, el trabajo en las casas de locos y en las prisiones es un instrumento de disciplina y de orden mucho más eficaz que las cadenas y los hierros. El ministro de Instrucción Pública, Villari, reconocía en la sesión del 14 de marzo de 1891 que la sustracción de las antigüedades y su venta en el extranjero no había podido ser atajada por las penas disciplinarias más rigurosas y que lo había sido por la concesión de una gratificación a aquel que encontraba algún objeto y la presentaba fielmente. También de la misma manera el ama de casa avisada consigue que los criados rompan menos vajilla, ofreciéndoles un pequeño suplemento de gajes destinados a pagar la que rompan y obligándoles por este medio eficaz a hacer la limpieza con más atención. Es decir, en pocas palabras, que se obtiene más de los hombres lisonjeando su amor propio y dirigiéndose a su interés personal que usando de violencias y de autoridad. Por todo ello, si Romagnosi no padecía equivocación alguna al decir que es preciso en el orden social oponer a los impulsos criminales los impulsos contrarios penales, es, sin embargo, más acertado decir que en lugar de fiarse a la acción de estos impulsos contrarios directos, vale más intentar en sus comienzos de suprimir y prevenir indirectamente las impulsiones criminales, porque una vez que éstas se desarrollan, en vano se les opone la pena, que tienen tan poca eficacia sobre los impulsos delictuosos y que solo es aplicada en el instante en que ha perdido su efecto como amenaza legislativa. Ahora bien, puesto que las penas como instrumentos de defensa social responden tan poco a su destino, es necesario recurrir a otras medidas con que se las pueda sustituir para satisfacer el apremio social del orden. De aquí surge la idea de la que yo he llamado equivalentes de las penas, medios con que se sustituyen las penas. En tanto que el edificio social no sea radicalmente transformado en sus bases económicas y por consiguiente morales, políticas y jurídicas, según los datos y previsiones de la sociología socialista, estamos seguros de que donde quiera que estas medidas puedan ejercer su poder eficaz de prevención, no se cometerán delitos, es decir, que no se llegará a evitar los delitos por las penas, sino por estas otras medidas que, en los límites de su eficacia, las sustituyen, mucho más que cooperan con ellas, como habían creído preferentemente uno de mis críticos benévolos. Pero como existe, según sabemos, una ley de saturación criminal, en virtud de la que en todo medio social hay un mínimo de criminalidad natural y atávica, debido a los factores antropológicos, porque la perfección no es de este mundo. Para este mínimo, las penas transformadas según los criterios que veremos más adelante serán el último e indispensable obstáculo a las manifestaciones inevitables y esporádicas de la actividad criminal. Los sustitutivos de la pena, una vez que hayan entrado gracias a las nuevas lecciones de la sociología criminal en las convicciones y costumbres del legislador, serán principalmente antídotos contra los factores sociales de la criminalidad. Servirán como de transición práctica y gradual para llegar a la metamorfosis social, en nombre de la que no será legítima, sin embargo, oponerse a estas medidas, tratándolas de simples paliativos y rechazando con la impaciencia de las aspiraciones generosas aquella prudencia práctica que sufre la tiranía ejercida por la ley de evolución hasta en la vida social.
y por efecto de la cual los organismos sociales, lo mismo que los de los animales, son susceptibles solo de transformaciones parciales, que no obstante, acumulándose y completándose recíprocamente, constituyen las diferentes fases de la evolución social. Estos sustitutivos de la pena no deben, sin embargo, ser el punto de llegada de una reforma social completamente superficial, sino el de partida para llegar a un orden social muy diferente del de hoy. La teoría de los equivalentes de la pena no tiene otra razón de ser que este orden nuevo, ni otra utilidad eficaz que poder llegar a él, y esto se alcanzará adoptando la propiedad colectiva de los medios de producción y de trabajo, y en consecuencia asegurando las condiciones de vida verdaderamente humanas a todo ser humano, exceptuados los niños y los enfermos, que haya cumplido sus deberes, suministrando bajo cualquier forma su trabajo diario hasta agotar, como decía Fauchet, los tres grandes orígenes de la criminalidad: la extrema riqueza, la miseria excesiva y la ociosidad. Proponer estos equivalentes de la pena es como decir en suma: precisa que en las disposiciones legislativas, políticas, económicas, civiles, administrativas y penales, desde las más grandes instituciones de la sociedad hasta los menores detalles de su existencia, se dé al organismo social una orientación que permita que la actividad humana, en vez de ser vanamente amenazada de represión, sea guiada sin cesar de una manera indirecta por las vías no criminales, y que una libre expansión se ofrezca a las energías y a las necesidades del individuo, al cual habrá de impedirse lo menos posible las tendencias naturales y se le evitará tanto como se pueda las tentaciones y ocasiones de delito. Esta idea fundamental de los sustitutivos de las penas muestra cuán necesaria es al sociólogo y al legislador la preparación de conocimientos biológicos y psicológicos, sobre la cual insistía con razón Spencer. Es también esta idea fundamental, bastante más que su enumeración explicativa y detallada, más o menos completa y discutible en sus detalles, lo que hace falta tener presente en el ánimo cuando se quiere juzgar del valor teórico y práctico que ella posee como parte de una doctrina general de sociología criminal. Respecto de la eficacia real de este o el otro de los equivalentes, puedo hallarme más o menos de acuerdo con aquellos que los han examinado y discutido uno a uno, y tendré muy pronto en cuenta sus observaciones, pero en todo caso, a excepción de aquellos que gratuitamente han afirmado que no creían en la eficacia de los equivalentes o de aquellos otros que se han detenido, según su costumbre, en mezquinas discusiones bizantinas, por saber si los equivalentes de las penas pertenecen a la ciencia criminal o más bien al arte del gobierno y de la política. Es un hecho que esta teoría ha sido en sustancia admitida por los sociólogos criminalistas, y esto sobre todo cuando se la toma no en un sentido absoluto, considerándola como una panacea universal contra la criminalidad, sino cuando se la presenta, según yo mismo he hecho desde un principio, como una orientación y un hábito del pensamiento legislativo y administrativo, por los cuales se rechaza el viejo fetichismo de la pena, no traspasando los límites de la prudencia cuando se trata de hacer frente a cualquier fenómeno de patología social, de decretar penalidades nuevas o de agravar aquellas que existen, sino ocupándose en buscar las causas de estos fenómenos, de eliminarlas, de canalizarlas o atenuarlas para actuar con eficacia sobre sus efectos. Veamos ahora algunos ejemplos. 1. Orden económico.